Hola de nuevo. Pueden abrir la poderosa, por favor, a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Hemos añadido esta práctica de lectura que después de 30 segundos se siente una eternidad y en veces se complica el poner atención de la lectura, pero es una práctica intencional que nos interrumpe, pero al mismo tiempo nos invita a estar presente, a tener atención en Dios. We're in John chapter 12, so if you have your Bibles, turn there, and I think it'll help as we walk along this passage. Tenemos esta serie llamada Reencuentros del Evangelio de Juan. El capítulo 12 es muy especial. ¿Por qué, Martín? Porque es el final del ministerio público de Jesús. Desde el inicio del Evangelio de Juan, todo ha sido público. Y aquí cierra el ministerio público de Jesús. La próxima semana, en el capítulo 13, vamos a ver a Jesús ya ahora en privado, en un espacio muy íntimo con sus discípulos. Y del 13 al 19 hay grandes enseñanzas. Pero aquí en el capítulo 12 hay una cierta conclusión. Hay algo muy especial que ocurre aquí, que hemos visto desde el inicio del Evangelio. El Dios que viene no a condenar, pero a salvar. El Dios que viene, pero algunos lo reconocen y lo rechazan, a otros lo reconocen y lo reciben. Pero aún a los que lo rechazan, Jesús crea espacios, Dios crea espacios para tener un reencuentro con esas personas, para darles otra oportunidad. Si lo reciben, pero no lo reciben de la manera que Él quiere ser recibido, Jesús, Dios trabaja otra vez para que esas personas lo reciban de acuerdo a cómo es la voluntad de Dios. Vemos un Dios que constantemente, fielmente nos está buscando. Y está creando espacios para tener un encuentro con nosotros. At the end here, this is John 12, the end of Jesus' public ministry. Now we're going to have an intimate setting from 13 and 19 until the trial before Pilate. So there's something happening here that's really special. En Juan capítulo 12 hay mucho contenido, pero nos vamos a enfocar en algo. Queremos entender lo que está ocurriendo. Entender lo que está ocurriendo nos ayuda a discernir lo que Dios, debería decir, lo que Dios está diciendo y haciendo. Entender lo que está ocurriendo nos ayuda a discernir lo que Dios está diciendo y haciendo. Understanding what is happening helps us discern what God is saying and doing. Hay muchos contextos, hay muchas escrituras en el versículo 12 que al escucharlas, para todos, la mayoría de nosotros son muy familiares, ¿no? Oh, ya me sé esa, ya sé lo que dice, ya sé qué decir yo cuando esté en eso. Y eso es bueno. Pero lo que vamos a enfocarnos hoy es lo que está pasando. Y cuando entiendes lo que está ocurriendo, lo que se dice tiene más sentido. En veces aprendemos lo que dice Dios, pero no entendemos el contexto. Ambos son importantes. ¿Alguna vez ha dicho alguien algo de ti y lo entiendes fuera del contexto? Y hay un gran malentendimiento. Podemos hacer eso con Dios. Tomar escrituras, creerlas o enseñarlas fuera de contexto. El contexto es muy importante. You know, John chapter 12 is one of the most referenced. There's so many verses here that are just referenced over and over again. But our goal here today is not so much to dive into what Jesus is saying, but understand what's happening. Understand the context. If we understand the context, it helps us understand more what Jesus is saying. So, ¿qué está ocurriendo? Es el final del ministerio público de Jesús. What's happening? It's the end of Jesus' public ministry. Hay una finalidad aquí, hay una cierta conclusión aquí. Muy bien. Versículo 1 al 11. Jesús es bendecido por la familia de Lázaro, por María, en Betanía. Betanía es el pueblo de los pobres.
simbólicamente preparado ahí, y después va a entrar a Jerusalén. Se describe cómo entra en un burrito y la gente canta y alaba Hosana. Y después llegan los griegos, que puede ser personas literalmente griegas o simplemente gentiles, no samaritanos, totalmente gentiles. Por primera vez ahora tiene esta audiencia ahí. Ya ha hecho sus 7 señales, la última, la resurrección de Lázaro. Los líderes del templo ya han decidido matarlo. Entonces todo esto está ocurriendo. Entonces lo que va a decir Jesús en este contexto nos dice mucho de quién es Dios. En Juan capítulo 12, versículo 9 al 11 dice: mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. El amor de Dios, la gracia de Dios, la verdad de Dios, la luz de Dios sigue creciendo. Y mientras es más obvia y es más clara, la oscuridad se hace más violenta, más intencional. Entre más hay luz, hay más sombra, hay más oscuridad. Y se revela la oscuridad por lo que es en la luz. La luz no crea esta oscuridad, ya está ahí, pero lo saca a la luz. Y la oscuridad es lo que Jesús viene, es lo que Dios viene a condenar. No a la gente, a la oscuridad. El Evangelio de Juan nos está enseñando que Jesús viene a condenar la oscuridad. En vez tenemos una imagen que Jesús vino a condenar al mundo, que es totalmente, exactamente lo opuesto a lo que dice Juan, que no viene a condenar al mundo, pero a salvar al mundo. Entonces hay una condenación, sí, ¿de qué? De la oscuridad. Y los que se alinean a la oscuridad, hay consecuencias. No porque Dios los está castigando, porque ellos han decidido alinearse con esa oscuridad. ¿Y cuál es la oscuridad? En Juan son los que quieren matar a Jesús, los que quieren poder, los que quieren control, los que no quieren cambiar, los que no quieren perdonar, los que no quieren incluir. Y después en capítulo 13 y 14 vamos a ver el personaje de Judas y cómo él encarna lo que es ser parte de la oscuridad. It's a foreshadow. Pero ¿qué pasa aquí? Pues por su causa, muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Aquí hay conclusiones del ministerio público de Jesús. ¿Cuál es una conclusión? Que la gente, después de ver tantas señales, después de verlo y más que todo, escucharlo, se alejan de los judíos y se acercan a Jesús. ¿Quiénes son los judíos? ¿La gente judía? No. Cuando Juan generalmente está hablando de judíos, está hablando de un grupo pequeño que son los líderes del templo. No está hablando de la gente judía. Y es muy importante entender esto, porque en la historia del cristianismo ha habido iglesias, movimientos, ejércitos que han matado a la gente judía, justificando que son la gente mala. Cuando Juan habla de judíos, está hablando de los líderes del templo, los políticos del templo. Entonces aquí está la gente: ya no te creo a ti, ya creo a Jesús. Y ellos, por envidia y por amor a su estatus, a su poder, dicen: no, vamos a matar a Jesús. Y ahora este Lázaro anda acá muy feliz y todos están viendo esta señal, también lo vamos a matar. Qué oscuridad.
And so many of the Jews were going over to Jesus and believing in him. And again, the word Jews here is not talking about people who are Jewish. That's not what it means. In the Gospel of John, Jews here means a small group that were leading the temple. So it's not the Jewish people. It's this, and that's really important because then you can misunderstand what it's saying here. Entonces, la gente se está alejando del templo y se está acercando a Jesús. Porque Juan 10 nos enseñó que el buen pastor viene y habla y los que escuchan su voz se van con él. Entonces la gente está escuchando la voz del buen pastor y está dejando este sistema y esta institución que no está cumpliendo lo que Dios manda, no está cumpliendo por lo que fue diseñada y dejan ese sistema y se van con el buen pastor a un nuevo redil. Muy bien. And so we see here that the people are leaving this toxic system controlled by a few that is no longer serving the purposes of the temple. It's now people are being used and manipulated to serve the purposes of those leaders. It's a toxic system. And so if you remember John chapter 10, the good shepherd comes and speaks to his people, and those that listen, he walks them out of that system into a new sheep pen. You with me right here? So the Jewish people are listening to God and are following Jesus. Who else? La gente había estado con Jesús cuando le llamaban a Lázaro del sepulcro. Y bueno, nos vamos al final. Dice, ¿cómo pueden ver? Así nos hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Estos líderes del templo dicen, ya ves, no estamos ganando nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Todo el mundo. Está hablando dramáticamente. Como en veces con nuestras parejas nos discutimos y no. Tú siempre. Tú nunca. Nunca, en verdad. Siempre. Eso no está hablando dramáticamente. Literalmente, en el siguiente versículo nos dice que gente griego de otras ciudades, de otros lugares, están siguiendo a Jesús. Y dicen, ¿qué estamos ganando con esto? Nuestra propia gente está siguiéndolo. Y ahora estos extranjeros están viniendo acá, no para entrar a nuestro templo, pero para seguir a Jesús. And so they're frustrated. They say, see, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him. And immediately after this, it describes how the Greeks, the Gentiles, other nations are now coming to hear from Jesus. And so there's a jealousy here. There's an envy. And what is being revealed is that they love their status, their power. They love being praised. But as they see now God getting praised, they have chosen to kill Jesus and now Lazarus. Entonces el versículo 20 nos dice que, versículo 20, verse 20, entre los que habían subido a adorar la fiesta, había algunos griegos. Hicieron este viaje. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decirle a Andrés, si los recuerdan a los dos amigos en Juan 6, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Y empieza Jesús a enseñar. And so the Greeks here come, and they come to Philip, and they come to Andrew. And if you remember Philip and Andrew, they're good buddies. They were together in John chapter 6. They're the only ones of the 12 that have Greek names. So maybe these guys are bilingual a little bit more. Culturally, they're more relevant. So they go to them. Felipe y Andrés son los últimos dos nombres griegos. Entonces quizás los griegos dijeron, estas son como mi raza. Déjales, voy a decir que me entiendan. ¿Tú sí hablas español?
Entonces ya los ayudan. Y ahora, muchas veces dijimos, y Jesús ignoró a los griegos. ¿Que no? No los he leído así, yo lo leí así por muchas veces. Llegaron los griegos, le dijeron a Felipe es penoso, le dije, Andrés, ven conmigo. Y Felipe y Andrés fueron a decirle a Jesús, y Jesús empieza a enseñar. Y se siente como que Jesús no le dio atención a los griegos. De hecho, yo he dicho en estudios, mija, fíjate el enfoque de Jesús, ni siquiera les hace caso, porque está enfocado. Ya cuando esté en la cruz, entonces sí. Pero, cuando dice, Jesús les contestó, ¿a quién está hablando? Ahora están sus discípulos. La gente judía ya se ha acercado y ahora los griegos. Entonces aquí hay algo muy especial. El final de la conclusión del ministerio público de Jesús, hay una audiencia completa. Porque el buen pastor viene a salvar los que serán suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Solo Israel y Judá, los judíos? No, toda la humanidad. Entonces aquí se está cumpliendo muchas cosas y hay una audiencia completa. Otra evidencia de esto es en el versículo 29, dice, la multitud que estaba allí. Versículo 34, le respondió a la gente. Entonces Jesús no ignoró a los griegos, ahora son parte de su audiencia, señalándolos que todos y todas son invitados al reino de Dios, sin importar su etnicidad, sin importar su nacionalidad, sin importar si le van a la América, todos son perdonados. Cabal. And so, often I've taught here that before, like, oh yeah, Jesus ignored the Greeks because he was just focused. But no, there's a full audience now. And it's a beautiful setting at the end of the public ministry. The Jewish people who are listening to him, his disciples, and now other nations are there, signaling to us that all are invited into the kingdom of God, regardless of ethnicity, nationality. And this is something beautiful. Es tan especial que por primera vez escuchamos la voz del Padre en el Evangelio de Juan. Hemos escuchado referencias al Padre, hemos escuchado la voz de Jesús, pero no de el Padre. Y por primera vez se escucha la voz de el Padre. The setting is so special. For the first time we hear the voice of the Father, who's been referenced, who's been talked about. We've heard clearly the voice of Jesus, the Son, but not the Father. So for the first time we hear the voice of so there's something really special happening. But it's interesting that sometimes we read John 12 in the context of condemnation, challenge, and judgment, which is kind of the opposite. Even though those words and things are mentioned there, and we might get to them, it's more a celebration, an invitation, an accomplishment. And oftentimes we have this association of viewing God in a negative way. Entonces vemos aquí una gran conclusión, una gran victoria de todo esto, ¿no? Como todos están ahí, al punto de que llega y se escucha la voz del Padre. Vamos a leer esa parte. Versículo 17, Jesús sigue hablando y dice, ahora todo mi ser será angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
And so the voice from heaven says, I have glorified it and I will glorify it again. The Father speaks. The Father is moved by the desires of the Son, because the Son has committed himself to a death that is going to draw us to him. Note that the Father doesn't say, thank you for doing that, because if you don't do it, I'm going to really punish all of them. So you do it. Let me punish you, so I don't punish them. No, that's not what God says. In fact, in the whole entire gospel, there's not a reference of Jesus being punished to replace something. There's a reference of Jesus being killed because he loves humanity. Which makes me think, let's just say, if there wasn't this threat of hell, would we still love and serve God? Because guess what? Nowhere in the gospel there's this threat. All there is invitation of love. And that is what this is about. Noten que la voz del Padre no dije, qué bueno, hazlo porque ya me cansaron esta raza. Y si no lo haces, los voy a castigar a ellos. Te voy a castigar a ti para no castigarlos a ellos. No dice eso el Padre. De hecho, no hay ninguna referencia de eso en el Evangelio de Juan. Pero en veces tenemos esa imagen y ese diálogo de un padre enojado que quiere castigar. Tengo que crucificar al hijo, si no. ¿Dónde está eso en el Evangelio? Ahora, hay referencias que Pablo hace, pero se han malentendido. El Evangelio aquí es de amor. El Padre dice, sí, muere porque los amamos. Porque esto es de amor, esto es de invitación, esto es de salvación. Pero al llegar la salvación, al llegar la verdad, al llegar la gracia, al llegar la luz, se hace obvio que la oscuridad. Ahora, la multitud escuchó. ¿Escuchó qué? Versículo 29. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. La multitud se divide en dos grupos. Uno, trueno. Otro fue la voz de un ángel. ¿Cuáles estaban equivocados? Los dos. The crowd is now divided. It was just thunder. The others are like, no, that was the voice of an angel. Both are actually off. But you know what? We're always going to be a little off. As God said, oh, you got it wrong. On to the next one. No, we're going to see here throughout Jesus, we see God saying, okay, you didn't get it? I'm going to try again. Oh, you didn't get it? I'm going to try again. God's not going to give up on us. So unos escucharon trueno, escucharon la voz, pero vemos Dios que no dice, otra vez. Reprobados, burros, orejas. Sí, perdón si te recordé de esos traumas en la escuela. Sé que no muchos eran los aplicados, ¿verdad? Los del 10. Pero ambos están mal. ¿Y qué vemos? Constantemente vemos a Dios comprometido a seguir buscando a los que escucharon trueno y a seguir trabajando con los que escucharon la voz de un ángel. ¿Para qué?
para que los que escucharon la voz de un ángel entiendan que no es la voz de Dios. Para los que solo escucharon trueno, entiendan y pueden escuchar la voz de Dios. El Dios que quiere salvar, el Dios que siempre nos está buscando. Es el buen pastor. Cuando la oveja no hace caso, ni modo. No, el buen pastor se va, se entrega. Ese es el Dios que constantemente, fielmente, diario está presente en tu vida. Las estadísticas que leyó Cristian que lo motivaron a estar aquí hoy, que era basado en 80 años, 80 y algo. En esos promedio, ¿cuántos años está presente Dios? En todo momento. Wow. Y dices, no, pues voy a dormir más. De 33 a 40, tranquilo. Dios está siempre presente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El Padre habla, pero unos dicen fue un ángel, unos dicen un trueno. Ahora, quiero hacer una pausa aquí para respirar. ¿Qué te está diciendo Dios? Sabes, muchas veces sin querer queriendo hemos escuchado que Dios es como un trueno, enojón, frustrado, decepcionado contigo. Y cada que fallas es como darle otro latigazo a Jesús. Estas imágenes fueron creadas con buenas intenciones, pero no están fundadas en la Escritura. La intención era, pórtate bien, no te alejes, acércate a Dios, pero usamos lenguaje fuera de el lenguaje de la voz del Padre. Y por consecuencia, muchas generaciones han escuchado a Dios como un trueno. Un trueno que asusta, un trueno que no dice bla, 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 no entiendes nada. O la voz de un ángel, tengo que ser súper santo y espiritual para seguir, es que no estoy listo para ser así. Hemos sobre espiritualizado pero la voz del Padre es una relación, una transformación, un compromiso a su verdad, a sus mandamientos. El templo tenía 168 mandamientos fuera de la ley del Antiguo Testamento. Jesús en todo el Evangelio de Juan habla como 4 veces de mandamientos. Y una vez nos dice, este es uno nuevo. Relación. En una relación no hay reglas, hay un compromiso de amor. Entonces, si has vivido una vida donde tu fe, escuchas a un Dios como un trueno, pero al mismo tiempo, si estás aquí es porque has visto a Dios, has escuchado a Dios, crees en Dios. Pero quizás dices, es que no puede ser como un ángel. Y algunos hemos escuchado, no, tenemos que ser ángel. Y bueno, que vengan los truenos para condenar a los demás. No, tampoco. Dejemos que Dios nos lidere. Escuchar la voz del Padre. Muy bien, nos adelantamos. Versículo 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, hablando de los líderes del templo, ¿ok? Todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podrían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane.
Una de las escrituras más malentendidas. Porque ¿cómo suena? Que Jesús, que Dios les ha causado a esta gente que no vean, les ha endurecido el corazón para que no crean, porque si creen, se salvan. Suena así, ¿no? Y en veces quizás creemos eso. De hecho, gran parte del cristianismo en Estados Unidos, no solamente no estoy hablando de nuestra iglesia en general, cree que hay una predeterminación, que hay una gente que nace para ser salvada y una gente que nace para ser condenada. Obviamente, todos los que creen esto son partes de los que se salvan. También incluye sus hijos, su familia, o sea, qué conveniencia. Históricamente ha sido tan trágico esa creencia, porque si te crees una nación cristiana y una nación musulmán, fueron predestinados, hay que bombardearlos, no importa, para eso fueron destinados. ¿Sí ves la lógica? Dios vino a ¿qué? Salvar el mundo, no a condenar el mundo. Pero si malentendemos eso, escuchamos a Dios como el trueno, que Él elige a quién salva y a quién no. Pero no es así. Y ahorita lo vamos a hablar, pero tengo que decir esto en inglés. You know, this is one of the most misunderstood passages in the Bible about God. In verse 38, it says, this was to fulfill the word of Isaiah the prophet. It's talking about how the leadership at the temple has chosen not to believe. They've had chance after chance. In fact, this is Jesus' third time visiting Jerusalem and trying to persuade them, trying to teach them. He started in chapter 2, flipping the table. And there, what are you doing? Destroy the temple, I'll rebuild it in 3 days. So actually, this is not even the last time Jesus is going to try to persuade them. In resurrection, he's going to try to persuade them again, because God is not here to condemn, but to save. So this is talking about the group that has chosen to not believe. And so this is what it quotes a prophet Isaiah. Lord, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For this reason, they could not believe, because Isaiah says elsewhere, and he quotes him again, he has blinded their eyes and hardened their hearts, so they can neither see with their eyes, nor understand with their ears, nor turn, and I would heal them. And so sometimes this sounds like God has prescribed people not to believe. In fact, there's a common belief that some people are born to be saved and some people are born for condemnation. This is a very common belief, and it's inaccurate. And so if we don't understand the context, we may paint a picture, an image of God that is not healthy and is not of God. So what is happening? ¿Qué está pasando? En el contexto de Isaías 9, es un profeta, el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tiene su templo, está creciendo, la economía va bien. Y ahora, ¿qué empiezan a hacer el liderazgo del templo? Empieza a decir, no, le voy a dar este puesto a mi familia. ¿Suena familiar? Y ahora que paguen más impuestos, porque si nos pagan impuestos, nos vamos a tener más ricos y vamos a tener una monarquía. Pero todo eso los llevó ahora que a literalmente construir ídolos. Y estos ídolos, al construirlos, irónicamente, los alababan en el templo. ¿Y qué hacían con estos ídolos? Les hacían manos, les hacían ojos, se tocaban el pecho del corazón y les hacían oídos. Y Dios manda a Isaías ahí y decirles, ustedes se han hecho como sus ídolos. No fue decirles, yo los voy a hacer como sus ídolos. Se han hecho, han elegido. Porque a lo que alabas es lo que vas a hacer. Entonces, lo que está ocurriendo en Juan 12, cuando se cita a Isaías, es una condición espiritual que está descrita, no predeterminada por Dios. Dios está describiendo su condición espiritual,
Dios no la está imponiendo. Todos elegimos la luz o la oscuridad. Pero en ese proceso es complicado porque en veces escuchas trueno, en veces escuchas es un ángel, pero ¿sí me explico? Entonces Dios siempre está trabajando para salvarnos, para ayudarnos, para que podamos elegir luz, verdad, gracia. And so the context here is, Isaiah as a prophet is sent by God. And these people have created idols. And literally they put eyes and ears on them and then they would worship them. And so here in chapter 12, it's being the spiritual condition is being described. It's not predetermined by God. Does that make sense? And so God didn't say, you're not going to believe. No, you're choosing to worship because what you worship is what you become. And so these people were worshiping these idols and they became that themselves. Could no longer hear God, see God, because they wanted what they wanted. And God loves you enough to let you choose what life you want. But even as you choose, He's always going to come after you to rethink it. Reencuentros. El profeta Isaías es enviado a predicar a un grupo en Israel que creaba ídolos y los adoraba. Dios describe su condición, que se han hecho como sus ídolos, que alaban con ojos, corazón y oídos, pero desconectados. Es una descripción de su situación, no está predeterminado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si lo más le entiendes, ves un Dios de trueno, no la voz del Padre. Amén. Vamos a concluir aquí. Juan 12, versículo 47. 44, comenzamos en 44. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz nos señala quién es Dios y nosotros elegimos. Dios no nos juzga, ni Dios no nos condena. Nuestra respuesta determina eso. Pero, ¿qué tal si decides no hacerlo? Dios va a seguir ayudándote, va a seguir buscándote. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, hay que ir unos pasitos atrás. Versículo 35. Dice, ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Fíjate lo que dice, caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tiene la luz, cree en ella para que sean hijos de la luz. Y dice que cuando terminó de hablar esto, Jesús se fue y se escondió de ellos porque ya lo iban a matar y todavía no era el tiempo, faltaban unos días. Pero fíjate lo que dice aquí,
caminen mientras tengan la luz. El contexto muy importante aquí es Juan 10. Juan 10, Jesús entra a las cortes del templo como el buen pastor y les dice: vengan a mí, salgan de este sistema y caminen al nuevo redil. Entonces la gente aquí está en un proceso todavía un poquito confundida. ¿Sí me explico? Dice, ¿cómo puedo creer en el Padre pero el Padre no me quiere en el templo? ¿Ah? Entonces Jesús, vemos la paciencia de Dios, el Dios que te alcanza en donde estás, que camina contigo. Entonces, aún si tenemos una fe débil, aún si todavía no entendemos todo completamente, vemos la fidelidad de Dios que nos acompaña. Y es por eso que nuestro espacio como iglesia queremos ser parte. Todo el que viene aquí es parte de, y vamos caminando juntos. Y en el camino Dios nos va hablando, nos va formando, nos va invitando, Dios va aclarando. Y empezamos a conocer y a tener nuestra propia fe. Si estás con nosotros, no sientas la presión de decidir algo, pero considera la invitación de crecer con nosotros, de escuchar con nosotros. Todos aquí vamos caminando. Todos aquí hemos escuchado trueno o hemos sobre espiritualizado. Todos aquí también deseamos escuchar y conocer la voz de el Padre. Regresamos, versículo 48, 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es condenación, no, vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado a decir. Imagínate si tú eres un fiel judío en el templo y ahora Jesús te está diciendo algo que no cabe en el templo. Entonces Jesús está diciendo, no, al escucharme a mí estás escuchando al Padre. Mucha gente con la que Jesús interactuó ya estaban salvos. ¿Por qué? Porque creían en el Padre. Pero ahora el Padre los está enfocando y señalando al Hijo. Entonces muchos de nosotros creemos en Dios, pero no sé en este cristianismo. El Padre que dice, camina para que conozcas. Ese Dios que crees es un Dios vivo, activo, relacional. Y puedes tener comunidad con Dios y en Dios. Vamos a tomar comunión. Que somos invitados a escuchar la voz. Somos invitados a tener vida eterna. Somos invitados a seguir caminando, a seguir creciendo, a seguir escuchando. Voy a orar y después va a haber un corto video de una canción llamada El Buen Pastor, recordándonos que Dios no es un Dios de condenación y de trueno, es una voz, es un Dios fiel, es un pastor que nos busca, que nos habla, que nos guía. Amén. Oremos.